Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a intentar solucionar algunas de las preguntas que me habéis dejado todos los suscriptores. Sobre todo, no sé por qué, hoy ha sido bastante como muy temático el tema de geckos de Nueva Caledonia. No sé, me parece súper interesante este tipo de temática y aparte también me habéis hecho otro tipo de preguntas de otros reptiles que vamos a intentar solucionarlas en este vídeo. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí. Tengo aquí abajo el portátil donde tengo las preguntas que me habéis dejado. Deciros que lo que yo os diga, siempre contrastarlo. No os quedéis con lo que yo os diga y que es la verdad absoluta, ¿vale? Yo también tengo que deciros que en este caso, como no es un directo, he contrastado con creadores, por ejemplo, sobre todo de geckos, pues que me han dado bastante información de cómo ellos lo hacen y yo la voy a transmitir, ¿vale? Aparte de mis conocimientos, siempre intento contrastar las cosas, la información, con otras personas del hobby o con gente profesional que sabe mucho del tema. Vamos con el primero, ¿vale? Me dicen, Sergio, ¿podrías decirnos animales que podamos tener en espacios pequeños que no necesiten grandes espacios? Siempre que esté el animal, bueno, que esté en buen estado, ¿vale? Ante todo. Gracias. Pues mira, por ejemplo, cosas que yo tengo que son pequeñas y se pueden tener en sitios pequeños. Las mantis. Todo el tema de mantis, ya sabéis, son animales que son unas grandes mascotas, las puedes tener en recipientes pequeños y no necesitas grandes espacios. Por ejemplo, sería una. Ya sabéis, en el canal tenéis las guías de todo esto que os voy a hablar, ¿vale? Otro animal, cambiamos de insecto, por ejemplo, a peces. Un pez beta. Un pez beta no necesita grandes espacios y son animales espectaculares. Por cierto, quiero hacer un vídeo sobre el montaje de un acuario que tengo sobre beta. Si queréis, dejármelo abajo. Sobre todo, dejadme muchos likes. Es que al final es la única manera que sé que os están gustando los vídeos y las temáticas que al final me invento yo para intentar solucionar cosas. Pet beta, ¿vale? También muy importante, muy interesante para tener en espacios reducidos. Tarántulas. La tarántula, hay especies que son, después cada uno elegirá lo que más le guste, pero hay especies que digamos que son bastante dóciles, que no son nada agresivas, se pueden mantener, son animales más para ver, no es para estar todo el día tocando, pero también es un animal que lo podemos tener en sitios pequeños. Escorpiones también, lo vamos a meter, digamos, en el mismo sitio. ¿Qué más? Pequeños geckos, microgeckos, también se podrían tener sin ningún problema. Tritones también se podrían tener en espacios reducidos, no muy grandes. Estamos hablando de terrarios entre 40 y 60 centímetros, ¿vale? Ahí para mí es un terrario pequeño. En estas medidas podemos tener este tipo de animales. Una rana Pac-Man, también ya sabéis, aunque son animales que crecen, pero los espacios no son animales que son muy móviles, digamos que se quedan muy estancados en un sitio y no necesitan espacios demasiado grandes para moverse. Pues ahí te he dejado unos cuantos de animales para que puedas elegir y decir cuál es el que más te gusta, ¿vale? Bueno, antes de seguir con el vídeo, daros las gracias a toda la gente que está suscrita. A los que no lo estáis, suscribiros al canal. La verdad que me hace muchísima ilusión y sobre todo seguir así, seguir pues aportando a la comunidad, que es lo interesante de una comunidad. Dejar vuestros mensajes, dejar vuestro like para que yo sepa que estos vídeos os gustan. No me enrollo más y seguimos viendo y contestando preguntas. Venga, va, seguimos con las preguntillas. Luego empezarán el tema de los geckos de Nueva Caledonia, que os va a gustar. Mira, la pregunta es, ¿cuándo usar tupper y cuándo terrarios? Me dice. ¿Cuál es tu experiencia con cada uno de ellos y qué piensas al respecto? Gracias. Pues mira, esto es un poquito complejo, ¿vale? Aunque parezca fácil, no es tan fácil. Siempre que tengas un animal, si es tu única mascota que vas a tener, lo normal es que lo tengas en un terrario, para disfrutarlo, para verlo. No veo lógico tener, por ejemplo, una pogona, una butata, siempre digo reptiles sencillos, no vamos a irnos a un varano, ¿vale? Porque no es lo normal de tener en casa, pero un gecko leopardo, un ciliatus, no sé, cualquiera de estos animales, pues si solo vas a tener uno o dos, lo normal es que tengas un terrario, ¿vale? Es lo idóneo, pero para disfrutar. Pero sí que es verdad que aun siendo lo normal muchas veces, antes de empezar con el terrario, si por ejemplo te compras una butata baby, yo antes de comprarme un terrario lo tendría en un tupper, ya que ahí, digamos, engordamos al animal, lo tenemos mejor controlado, mantenemos mejor las humedades, sabemos, todos los parámetros los tenemos como más
a la mano que en un terrario. Muchas veces si ponemos un terrario demasiado grande o un terrario ya definitivo, por ejemplo para una butata, va a tener demasiado espacio y podemos estresarla, llegar a estresarla animales pues que acaban de salir, que vienen también de un tupper y los metes en un espacio muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos esta valoración? Lo suyo siempre, bajo mi punto de vista, siempre que no seas criador y tengas grandes cantidades de animales, que entonces es imposible, digamos, casi imposible, pues es normal que tengas el tupper, pero si por ejemplo es una butata pequeñita, pues en un tupper, durante un tiempo y a medida que te vaya creciendo vas cambiando el tupper. Y cuando ya tenga una medida que ya son juvenil, pues ya lo pones en el terrario definitivo. No vas a estar comprando terrarios adaptándolo al tamaño que está teniendo el reptil en ese momento, ¿no? Pues el tupper, y aparte que es mucho mejor para todo. Yo he tenido las butatas y siempre las he tenido en tupper, sobre todo de babies, y luego las he ido poniendo ya en sus terrarios, ¿vale? Y mi experiencia es esa, más que nada, que muchas veces el tupper es como que está muy mal visto y no es así. También dependiendo la edad que tenga el reptil en ese momento, es mucho mejor pues mantenerlos en tupper y no en un terrario definitivo, ¿vale? Sería eso. Siguiente pregunta, vamos a ello. Vale, esta pregunta es un poco compleja, es que parecen fáciles pero no lo son, ¿eh? ¿Cómo elegir el foco? ¿Ve correcto que depende del voltaje que usan para cada animal? La pregunta no es que esté muy bien generada, pero puedo entender lo que quiere decir, ¿vale? El foco te lo va a decir el espacio donde lo vayas a tener, el terrario donde lo vayas a poner. No es lo mismo un terrario de 1,50 m, aunque vayas a tener por ejemplo una pogona, que uno de 1 metro o uno de 60 centímetros. En 1,50 m necesitarás más vatios para esa temperatura y en un terrario más pequeño necesitaremos menos voltaje para tener esa temperatura que necesita ese terrario. Y después hay muchos más factores, no solo ya el terrario, sino dónde vives. No es lo mismo, por ejemplo, en España vivir en el norte que en el sur, en invierno que en verano. Por ejemplo, en verano, estamos hablando de España, ¿vale? Cualquier país, pues hacéis como si fuera algo, una similitud, ¿vale? Pero por ejemplo, no es lo mismo Sevilla en España, que digamos que si no sois de aquí es un sitio súper caluroso, que hace mucho calor, caluroso, y luego en el norte, yo que sé, vamos a poner el País Vasco, vamos a poner Galicia, Asturias, que son zonas mucho más frías. No se puede comparar ese clima con los vatios que le vamos a poner. En un sitio en verano van a superar seguramente los 40 y pico grados y en el otro a lo mejor estarán a 28 grados, me lo invento, ¿vale? El sitio donde lo tengas, no es lo mismo en una casa que sea fría, que vivas en una zona alta, que vivas en la montaña, todo eso va a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es investigar la temperatura que tienes en tu casa, donde lo vas a tener, el espacio que le vas a poner, y a raíz de ahí conseguir los vatios que tú creas que son los convenientes. Seguramente yo siempre juego entre 50 y 75 vatios, máximo 100 vatios, pero es lo que te digo, donde yo vivo. No puedo deciros los vatios que tenéis que poner en vuestra casa, porque cada casa es un mundo y cada país es un mundo. Ahí más o menos está la respuesta, ¿vale? Tenéis que estudiar un poquito la temperatura que tenéis en vuestro lugar y lo que el animal necesita y el espacio que le estáis dando, ¿vale? Esa sería mi respuesta. Vale, siguiente pregunta. ¿Gutata o pitón bola? Pues esto al final es lo que a ti más te guste. ¿Qué animal te gusta más? Nosotros no podemos elegir por vosotros el animal. Yo te puedo dar consejos, supongo que es la pregunta. Consejos, a lo mejor yo he tenido las dos especies. Lo primero, que en tu país sea legal tener gutata o pitón bola. Por ejemplo, aquí en España gutata está, de momento, es legal, pitón bola no, ¿vale? Pues eso sería una de las cosas a tener en cuenta. Luego, ¿qué te gusta? La pitón bola es un animal de tamaño más o menos, vienen a ser casi iguales. Lo único que la pitón bola, digamos, a ser un animal, una pitón, es mucho más gruesa, tiene más corpulencia. La gutata es mucho más delgadita. Coge su tamaño, pero no tiene nada que ver con una pitón bola. Digamos, en la hora de manejarla, la fuerza que tiene una pitón bola no la tiene una gutata. Luego, mira, por ejemplo, poner un pro y un contra. La gutata, por ejemplo, es mejor comedora que la pitón bola. Hay pitones bola, yo he tenido pitón bola que comían perfectamente y otras que me hacían ayunos, que eso ya se sabe en el hobby. Si empiezas ahora, ya te lo digo ahora. La pitón bola muchas veces hace ayunos o porque le damos demasiado a comer,
porque nos pasamos demasiado de comida, yo creo, muchas veces, y hacen esos ayunos, y si no, porque directamente pues lo llevan ellas dentro y hacen esos ayunos. Es un problema, y sobre todo cuando empiezas, que tu serpiente no coma, es complicado muchas veces que un animal no coma. La butata normalmente es un animal que una vez que empieza a comer, siempre cogerlas un pelín más grandes, no cogerlas pequeñitas, siempre lo digo, porque muchas veces a lo mejor ha hecho una comida. Normalmente un vendedor, siempre que te vende una serpiente, te va a decir que tiene 3 comidas hechas más o menos, 3, 4 comidas, que es lo suyo, ¿vale? Pero si te engaña, o que no tiene por qué engañarte, o porque te falle luego, pues un animal que tenga un poquito de cuerpo y que ya haya comido, sobre todo eso. A la hora de elegir animales, aunque sean un pelín más caros, cogerlos un pelín más grandes, os quitáis ese problema. Y como os digo, tanto la pitón bola como la butata son serpientes digamos que toleran el manejo, no son agresivas, de pequeñitas un poquito más, pero una vez que se hacen a ti y se empiezan a hacer grandes y se hacen contigo, son animales que tanto uno como el otro son perfectos. La única inconveniencia, bueno, lo único que yo le veo es que la pitón bola muchas veces falla en las comidas y puede ser un problema si eres principiante, ¿vale? Vale, esta es la última pregunta y empezamos ya con el tema de geckos, ¿vale? Mi pregunta no es de reptiles, pero sí de anfibios. Te sigo desde hace muchos meses, pocos meses, no muchos, pues mal, ¿eh? Tienes que seguirme hace muchos meses y sobre todo suscríbeos. Excelente trabajo de divulgación que haces, muchas felicidades. Nada, gracias a ti por seguirme y por ver pues el contenido. Me dice que está terminando un terrario de 40 x 40 x 40 y piensa tener dendrobates azureos, ¿vale? Tiene y me pone que es principiante y que piensa que es mejor, ¿vale? Y me da A, B, C y D, ¿vale? De respuesta. La primera es tener una pareja macho y hembra sin sexar. La segunda es tener una pareja macho y hembra sexadas. Tercera, tener solo un macho y tener solo una hembra. Saludos desde México. Un saludo a México, que sé que me seguís un montonazo de gente de México. Un saludo a todos de México y al resto del mundo, pero sí que es verdad que desde allí y desde España sois los que más me veis. Muchísimas gracias. Pues mira, vamos a valorar un poco, ¿vale? Vamos a desglosar un poco esta pregunta. El terrario 40 x 40 x 40 es un poco pequeño, ¿vale? A mi parecer, ¿vale? Te voy a dar una opción y luego seguimos con el terrario y con lo que quieres hacer. Con un terrario así podríamos meter otro tipo de dendro, otro tipo de rana, a lo mejor de un tamaño más pequeño, ¿vale? Como sabes, las azureos son ranas, sobre todo, que cogen bastante cuerpo y son ranas dentro de las dendrobates que son bastante grandecitas, ¿vale? Como yo, digamos, no soy un experto ranero, eso es otra cosa. La gente que está aquí, que sepa, siempre ayudarme abajo en los comentarios. Yo intento solucionar los problemas, pero siempre vosotros abajo me podéis decir, ostras, pues a lo mejor es mejor esa especie o lo que sea, ¿vale? Pues lo dejamos abajo, que para eso estamos, ¿vale? Para ayudar. Si te gusta el azureo, si tienes este terrario ya, el tener una pareja macho y hembra sin sexar no sabes si va a ser macho y hembra, ¿vale? A lo mejor te salen 2 hembras, te salen 2 machos, puedes tener temas de territorio, las hembras son también muy agresivas, muchas veces compiten por los machos, todo eso tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tener una pareja macho y hembra sexada, eso sería una buena opción, pero como te digo, por el espacio, una vez que ese terrario le metas todo lo que necesita, ramas, hojarasca, troncos, ponedores, no sé, todo lo que necesita, vas a quitarle muchísimo espacio. ¿Tener solo un macho o tener solo una hembra? Pues también sería una opción. Al final, tener uno de los dos, pues sería una opción por el espacio que tiene, y indiferentemente si es macho o hembra. Eso ya, pues a lo mejor, si los compras sin sexar, lo bueno que tiene es que muchas veces son mucho más baratos. Por eso mucha gente compra grupos, digamos, de 4, cuarteto, un quinteto, sin sexar. Tendrás que tener muy mala suerte para que no te salieran animales de diferente sexo, y salen más económicos que una vez que están sexado o que ya les están poniendo puestas. En este caso, como te digo, la mejor opción a lo mejor sería, por el tamaño, coger pues eso, unas ranas más pequeñas. Si no es así, que quieres las azureos, para que no lo sepas, son animales, unas ranas que son muy descaradas, que no se esconden, digamos, están siempre
como delante del terrario. Yo he hecho montajes para ellas, las he tenido en la mano, he estado viendo cómo interactúan y todo lo que puedes ver, ¿no? Son animales, como te digo, muy descarados y la verdad que son muy interesantes. Al final, tener muchas veces una rana muy bonita pero que estás todo el rato escondida, que no la estás viendo, pues si es tu primer reptil o tu primer anfibio en este caso, pues a lo mejor no lo vas a disfrutar tanto. Pues las opciones, una parejita ya sexada, si quieres criar, eso es otra. Si no quieres criar, pues cogerte un macho y una hembra, y uno solo de un sexo determinado y tenerlo en ese terrario. Espero haberte ayudado y como digo, abajo, pues nada, se valora y se dicen las cosas. Empezamos con geckos, todavía no en Nueva Caledonia, que estáis esperando, yo sé que hay algunas preguntas muy interesantes. Me pone, tomando en cuenta el último vídeo, que ese vídeo, ahí tengo que decir, matizar algunas cosas. ¿Cuántos geckos se podrían alojar en un terrario de 76 de largo, 43 de alto por 30 de ancho? ¿Vale? Se me olvidó. ¿Cuándo hará otro vídeo de reaccionando a terrarios? Pues mira, reaccionando a terrarios cuando me mandéis material. No tengo suficiente material para montar y me da mucha pena porque me gusta muchísimo hacer ese tipo de vídeos. O sea, dejadme, ¿queréis que valoremos vuestros terrarios? Y tengo otra cosa, primicia, que no voy a decir lo que es, para que luego no me plagien, pero voy a hacer una cosa muy interesante que os va a gustar sobre reptiles, que no puedo decir más, bueno, una vez que lo lance y luego si la gente quiere hacerlo como yo, que lo haga, pero a ver si os gusta, ¿vale? Pues eso, os dejo aquí el mail. Mandadme si queréis que sigamos analizando los terrarios, que me gusta muchísimo. Me mandáis vuestro terrario, lo analizo y luego entre todos lo valoramos a ver si está bien el montaje o tenéis alguna duda, ya lo sabéis. Pues aquí este mail lo mandáis y suscríbete. Lo voy a decir un montón de veces porque es que hay que suscribirse a los canales de Terrariofilia. Vale, el tema de gecko leopardo. El último vídeo, si no lo habéis visto, echar un vistazo. Dije de hacer un comunitario de gecko leopardo, de cómo estaban en la naturaleza. Son temas que la gente tiene la piel muy fina. Cuando haces cosas que no es lo normal, no haces una guía básica, pues la gente te va a decir una cosa, te va a decir otra. Eso empezando por ahí. Fue hecho un vídeo diciendo cómo vive la naturaleza, cómo se han encontrado grupos gigantescos de geckos leopardo viviendo en esos espacios, y yo lo transmito porque es un canal de reptiles y lo digo. Y no quiero decir que tengáis que hacer montajes de tener un montón de geckos para ahorrar espacio y tener muchísimos geckos, no es eso, porque podéis tener problemas, ya lo dije, lo dejé en escrito, que se pueden morder, puede haber ataques, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, en el terreno que me estás diciendo, de 77 de largo, 43 de alto por 30 de ancho es un palmo. Es muy poco, ¿vale? ¿Cuántos ejemplares tendrías que tener? Pues eso habría que valorarlo empezando metiendo 2 ejemplares del mismo sexo que sean 2 hembras. Yo empezaría por ahí y poquito más, yo no voy a decir cifras, tampoco las dije allí, pero empezando así y luego ir metiendo, y sobre todo si son más bien pequeñitas, que no sean de adultas, que se hagan desde el principio. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo incitando a la gente que meta geckos leopardo en un comunitario, que es como, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahí está, que en la naturaleza viven así, y si viven así será por algo. Pero nada más, no incito a la gente a que meta haga comunitarios, ¿vale? Empieza, por ejemplo, con 2 hembras, que sean pequeñitas, que se hagan ellas desde chiquititas. No metas a lo mejor 2 hembras que no tienen nada que ver, que no han convivido nunca juntas, y si las metes, pues vigílalas muchísimas horas, incluso poniéndolas en sitios más o menos que no se toquen, para ver cómo es el comportamiento, ¿vale? Que podría hacer un vídeo de cómo hacer eso, ¿vale? Y ahora sí, ahora viene ya preguntas de geckos de Nueva Caledonia. Vamos con la primera pregunta de los geckos de Nueva Caledonia. Os digo 4, ¿vale? Lechanus, Ciliatus, Auriculatus y Chaugua. Digamos que son lo que me están haciendo preguntas, ¿vale? Para que no lo sepáis, son geckos una pasada, ¿vale? Me pregunta, ¿es necesario el VB para geckos arborícolas de Nueva Caledonia, por ejemplo? Sí, ¿vale? Siempre. Si se puede, y las instalaciones, aunque es que al final es lo que os digo, ya no es las instalaciones, sino que tenemos que tener
el sitio correcto para mantener este tipo de animal, ¿vale? Y entonces mucha gente no se lo pone, viven un montón de años, no tienen problemas en principio pues bueno, porque hablamos que son animales que llevan muchísimos años en cautiverio, no se les ha puesto muchas veces uva y no ha habido ningún problema. Pero recientes estudios y hace mucho tiempo, el ponerles el uva pues hace que los animales se estimulen mucho más, tengan un mejor pues yo que sé, el desarrollo del metabolismo, una serie de cosas que hacemos que el animal esté en mejores condiciones. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos la terrariofilia, hacer lo más cercano a lo que es ellos en la naturaleza, ¿no? Pues ellos, aunque sean, por ejemplo, animales nocturnos, no os penséis que no salen, pues yo qué sé, es que un gecko de estos no se mete ahí en una cueva todo el día, a lo mejor sale al atardecer que todavía pegan rayos y le pega ahí unos rayos de sol y ahí ya están cogiendo lo que estamos hablando. Crepuscular, cuando empieza a irse ya el sol o que empieza a hacerse de día, todo eso, en esos intervalos de tiempo, esos animales están cazando o están en una rama, le pega un rayo de sol o incluso en pleno día pueden darse una vuelta tranquilamente. No quiere decir que porque sean nocturnos no vayan a salir. O sea, que en este caso sí, incluso me arriesgo a decir que en casi todos los reptiles, pues eso, aunque sean nocturnos completamente, lo que vosotros queramos decir, ponerles el uva, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta de Gecko de Nueva Caledonia. Esta es un poco más compleja, ¿vale? A ver cómo la desgloso y cómo la explico, ¿vale? Con los geckos de Nueva Caledonia, a la hora de juntarlos, ¿tú qué harías? ¿Meter al macho en el terreno de la hembra, ya que es su territorio, o a lo mejor se siente más segura, o al revés? Pues mira, yo tenía una forma de hacer esto y como yo creía que era lo correcto, ¿vale? He estado hablando con un par de personas que tienen geckos, que son criadores, que saben muchísimo del tema, han probado de las dos maneras y al final han llegado a la conclusión de que es mejor meter la hembra en el terrario del macho, ¿vale? ¿Cómo lo hacen ellos? Pues ellos lo hacen de manera, suscríbete, ¿vale? Suscríbete y sigo explicando. De manera de que, pues bueno, meten la hembra dentro del terrario del macho y la vigilan, sobre todo vigilarla, que el macho no sea agresivo hacia ella. Si no es agresivo hacia ella, si lo está metiendo es porque quiere que haga la cópula, lo dejas esa noche con él, lo dejas esa noche y al día siguiente la sacamos, ¿vale? Pues así sería como hacen el tema de las cópulas, por ejemplo, con la gente que está hablando. Yo, por ejemplo, había pensado que era mejor meter, ya que el territorio del macho, digamos, lo tiene como muy suyo, meterlo en el espacio de la hembra, ¿vale? También sería correcto, depende del criador, te va a decir una cosa o te va a decir la otra. Pero yo, en este caso, te voy a hacer caso a la gente que me lo ha dicho, que ha tenido muy buenos resultados, y es meterlo a la inversa, ¿vale? Y pone también, y yo tengo los terrarios muy plantados, eso es otra, ¿vale? Con bastante sustrato, a la hora de buscar huevos es una faena. ¿Crees que sería muy malo sacar a la hembra a un par de días más o menos de que tenga que poner y meterla en un tupper del mismo? Vale, del mismo tamaño más o menos del terrario, con algún tronco como puede ser sustrato o ponederos, ¿vale? Es un poquito largo, ¿vale? Esto, mirad, yo, por lo que he estado también hablando con ellos, normalmente cuando tienes animales que vas a hacer criar, no tienes, digamos, los terrarios demasiado cargados, ¿vale? No los cargas demasiado porque si no, es eso lo que pasa. Que a lo mejor te pone la apuesta, no te das cuenta y la vas a perder porque te vas a dar cuenta al cabo de 3 semanas, 2 semanas o el tiempo que haga falta, ¿vale? El tiempo que sea, a lo mejor un día limpiando, ves que había una apuesta y la has perdido, ¿vale? Normalmente, si tú vas a tener un terrario plantado porque lo quieres vistoso y lo quieres bonito, normalmente lo que se hace es tener un terrario, digamos, pues para las puestas, meter a la hembra en ese terrario cuando una vez que ya está copulada para estar tranquilo. Un terreno muy sencillo,
un poquito de sustrato, algún tronco, sus ramitas, alguna plantita, pero nada, muy básico, y un ponedero. Normalmente te lo va a poner en el ponedero porque es donde va a haber como mucha más densidad, digamos, de sustrato. Si no te lo pone en el ponedero, pues nada, pues buscarás fácilmente, porque como te digo, es muy sencillo el montaje que tienes que hacer. Y bueno, y con esto yo creo que más o menos queda clara la pregunta. También es verdad que un animal que le haya, por ejemplo, montado, no quiere decir que a los 30 días te vaya a poner la puesta, a lo mejor tarda 60 días, ¿vale? Nunca se sabe. La única manera, si por ejemplo lo tienes en ese plantado, si da la casualidad que ves que está rascando y está haciendo agujeros, entonces sí que puedes controlar que vaya a poner pues la puesta inminentemente, entonces lo puedes controlar. Pero si no, es que es muy difícil ver a la hembra cómo está rascando, no sabes perfectamente el día que lo va a hacer, aunque hayas visto la cópula, se puede atrasar, adelantar, como os estoy diciendo, y es imposible. O sea que la mejor opción sería ponerla en un tupper, siempre tener un terrario solo para la puesta, y así tenerlo siempre controlado y no perder esas puestas, que al final es lo que estáis buscando y lo que hace ilusión muchas veces del hobby, ¿vale? Pues esa sería otra pregunta, respuesta. Vale, la segunda pregunta. Tengo una hembra de Lechanus, me gustaría conseguir un macho dentro de unos pocos meses. ¿Cómo sería el proceso de juntarlos? Esta pregunta es un poco compleja para intentar explicarla, ¿vale? Ya que mi idea es tenerla luego siempre junto cuando tenga el mismo tamaño. Vale, los Lechanus, digamos que son animales que buscan su pareja, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Tú no puedes coger a un Lechanus y meterle una hembra, por ejemplo, y pensar que porque sea macho y hembra se vayan a llevar bien. Digamos que estos animales hacen pareja para siempre. Una vez que se hacen pareja, ya no se separan. La gente que los cría, que los mantiene, una vez que ya se han hecho pareja, para no arriesgarse, no los cambian, no hacen el ciclo de bajadas de temperatura cambiando para luego hacer las puestas, ¿no? o para hacer la reproducción. No, los dejan, los mantienen juntos. ¿Por qué? Porque son animales muy territoriales y animales que en una noche, como tengas, como no los tengas bien aclimatados o hacemos esto que de la manera que os voy a decir, lo hacéis al revés, al otro día el macho o la hembra puede haber matado un ejemplar a otro. Son animales muy agresivos entre ellos. Cuando ya son pareja y están juntos, al contrario, dormirán juntos en el mismo tronco, estarán siempre juntos y no habrá ningún problema. Y sobre todo, nunca separarlos, ¿vale? Ni por un mes ni por 2 meses. Hay criadores que lo hacen y dicen que va bien, puede ser, y es correcto, también es correcto. Pero yo no me la jugaría una vez que tenéis establecida una pareja de Lechanus. Yo no lo separaría, ya que puede conllevar esto. Y lo que me dice él es que ya tiene uno y quiere introducir un macho, que me dice, un macho dentro de pocos meses, tiene la hembra. Pues entonces lo que tienes que hacer es coger ese macho, ponerlo con la hembra, digamos con 2 terrenos juntos, sobre todo a lo mejor que sea más bien de malla, que haya contacto durante bastante tiempo con esos animales y ver sobre todo las reacciones que hay. Pues sentarte delante en un sitio donde no te vean y ver cómo se comporta y dejarlo muchísimo tiempo así, porque si hay agresividad, que haya una malla por medio. Y ya sabéis que estos animales son bastante caros y podéis tener, pues ya no por lo económico, que también no vamos a hacer, porque valen muchísimo dinero, y pensar que un animal de estos mata a uno en un momento, lo mata, en una noche te lo mata. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, poner dos terrarios juntos, puede ser que sea de malla los dos, o una parte de malla, una rejilla, como vosotros veáis, pero que se huelan, digamos, que vean el tema de feromonas, no sé, todo, que puedan trepar y tocándose, y que se vayan conociendo. Si vosotros veis que ellos están juntos, se toleran, ves que no hay agresividad entre ellos, que hay armonía entre ellos, pues entonces poco a poco pues dejáis más tiempo, vamos espaciando el tiempo, lo dejáis ahí, y luego llegará un momento que los podréis juntar. Los juntáis siempre con supervisión todo el rato, todo lo máximo posible,
supervisáis que los animales veis que se toleran, y una vez que ya está establecida esa pareja, no vais a tener, normalmente, pocas veces luego dan problemas una vez establecida la pareja. Así que esa sería esta respuesta sobre los lechianos, ¿vale? Y bueno, por aquí vamos a ir acabando el vídeo. Espero que os haya gustado. Sobre todo, dejadme preguntas. Cuando os haga preguntas en la comunidad, dejadme muchísimas más preguntas. Podemos hacer vídeos mucho más extensos. Mandadme vuestros terrarios. Suscribiros, darle a like, compartir. Al final, los que hacemos este tipo de contenido, si lo hacemos es por vosotros, y porque también nos divierte, nos gusta y es un hobby que nos apasiona, ¿vale? Por mi parte nada más. Cualquier duda, decídmelo abajo. Un saludo, hasta luego, adiós.